Los swaps. Los swaps son considerados productos derivados financieros y para entender este término deberemos revocarnos al término básico de producto derivado financiero. Los productos derivados financieros representan operaciones a largo plazo que se caracterizan porque en un momento inicial se acuerdan todos los términos de la operación, pero la ejecución del contrato se realiza en un momento posterior o en una fecha de vencimiento. Continuando con la definición de un swap, ya que entendemos que es un producto derivado financiero, podemos decir que un swap es un contrato entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros basándose en una fórmula preestablecida. Los swaps son contratos únicos y satisfacen necesidades específicas de los participantes del mismo. Por tanto, se considera un swap o OTC, over the counter o sobre el mostrador, y no se transan en bolsas organizadas. La configuración de los swaps suele ser bastante compleja, ya que debe contener especificaciones sobre las divisas de los intercambios, las tasas de interés, las fechas de los intercambios y la fórmula que se utilizará. Las finalidades de los swaps son suavizar las oscilaciones de los tipos de interés, reducir el riesgo de crédito, disminuir los riesgos de liquidez y la restauración de portafolios en donde se logra aportar un valor agregado para el usuario. Los swaps se fundamentan en la ventaja comparativa que disfrutan algunos participantes en ciertos mercados, la cual les permite acceder a determinadas divisas u obtener tasas de interés en condiciones más ventajosas. Centrándonos en lo que son las utilidades de un swap, podemos hablar de tres motivos por los cuales un inversor podría tener en adquirir o entrar a un swap. La primera es la cobertura de frente al riesgo de tipo de interés. La segunda es una especulación como en toda inversión que si nuestra predicción es lo que recibiremos en un futuro, nos supondrá un mayor valor del cual entregamos al inicio de este acuerdo. Como tercero, tenemos que cambiar nuestros bienes o recursos futuros puede ser de nuestro interés al intercambiar bienes que nuestro negocio genera por otros que necesitamos para las actividades cotidianas del mismo. Como elementos de los swaps, tenemos que todos los swaps cuentan con los mismos elementos básicos, los cuales reflejaremos en el siguiente diagrama. Como primer elemento tenemos lo que es la fecha de valor, que siempre estará en el punto 0. Como siguiente elemento tenemos la fecha de vencimiento, que es en el punto B, que es en el punto de vencimiento acordado según los términos y condiciones de dicho acuerdo. Tenemos el intervalo de tiempo donde se reflejará los flujos de cobro y los flujos de pago. También en el intervalo de tiempo tendremos la determinación de las fechas de pago. Como siguiente elemento tenemos los activos que pueden o no intercambiarse. Son nocionales. Tenemos que tener en cuenta que un pago fijo no cambia el intervalo de tiempo y un pago fluctuante varía periódicamente según el contrato establecido. En el mercado de derivados financieros nos podemos encontrar con los siguientes tipos de swaps. El primero es el swap de tasa de interés. Este tipo de swap es el más común, mediante el cual se intercambian flujos de interés en misma divisa y en fechas pactadas por las partes. En el swap de tasa de interés, uno de los participantes del swap paga flujos aplicando una tasa de interés fija sobre el monto nocional y por tanto recibe flujos de intereses variables aplicados sobre
ese mismo nocional. El otro participante recibe flujos de interés de carácter fijo y paga flujos de interés a una tasa fluctuante sobre el mismo nocional en las mismas fechas. Entendiendo qué es el término nocional, es un bono teórico cuyas características se establecen para que sirva como activo subyacente. Un activo subyacente que ya anteriormente subrayamos es un producto o activo en el cual es un determinador del precio del swap o del producto derivado, estandarizado en contratos futuros sobre tipos de interés. Sabiendo esto, explicado de otro modo, el swap de tasa de interés implica un intercambio de obligaciones de pago correspondientes a préstamos de diferentes índoles, referenciadas a un valor nocional y en la misma divisa. Como siguiente tipo de swap tenemos el swap de materia prima, más conocido como commodity swap. Este funciona de una forma muy similar al swap de tasa de interés. Podemos entenderlo mejor con un ejemplo. Tenemos un swap de 2 años sobre el oro. Esta transacción es un intercambio de dinero basada en el precio del oro. Un tipo X entrega a otro tipo Y, no oro, sino un precio basado en el oro. El oro está actuando como producto subyacente, ya que está ayudando a determinar un precio a un activo. El swap se encargará de compensar las diferencias en el precio variable del mercado y el precio establecido fijo en el contrato del oro. Por lo tanto, en el caso del precio del oro, si es que bajase el precio del oro del precio fijo en el mercado, el tipo X tendría que pagar la diferencia al tipo Y. En caso contrario, si el precio del oro sube, X le pagaría a Y un monto de la diferencia. Como siguiente tipo de swap tenemos swap de índices bursátiles. Los swap de índices bursátiles permiten intercambiar de la misma forma que los otros swaps mencionados, el rendimiento del mercado de dinero por el rendimiento en un mercado bursátil. El rendimiento bursátil se refiere a la suma de dividendos recibidos, a las ganancias del capital y a las pérdidas del capital. Como siguiente tipo de swap tenemos el swap sobre tipo de cambio. Los swaps sobre tipo de cambio son una variable del swap de tasa de interés. Se diferencian de este en que el nocional sobre el que se pagan las tasas de interés fija y el nocional sobre el que se pagan las tasas de interés fluctuantes están denominadas en dos divisas distintas. A comparación y a diferencia del otro swap, que es el swap de interés, que simplemente denomina en una divisa concreta. Como siguiente tipo de swap tenemos los swap crediticios, que el swap crediticio también es conocido como CDS, Credit Default Swap. Es un contrato swap sobre un determinado instrumento de crédito en el cual el comprador paga periódicamente al vendedor y a cambio el vendedor pagará la cantidad de dinero en caso de que el instrumento de crédito sea impagado a su fecha de vencimiento o una entidad incurra en la suspensión de los pagos. Solo en ese caso, el vendedor pagará la cantidad de dinero establecida.